Tuve una experiencia de vida hace ya más de 20 años que me marcó. Me tocó vivir esta experiencia, ¿no? De estar en una prisión centroamericana. Al emprender con mi primer negocio, mi primera empresa, fui señalado como una empresa piramidal. Yo nunca me imaginé a los 20 años de edad, de un día para otro, amanecer en una prisión, que déjame decirte que las prisiones mexicanas son una jaula de oro en comparación con una prisión centroamericana. Realmente eran calabozos. En diferentes ocasiones estuve a punto de perder la vida. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo se sobrevive en una prisión? Sufrí abusos en todos los sentidos, psicológico, físico, una prisión dentro de la prisión. Qué fuerte. Y también vivir uno de los peores motines de la historia de las prisiones centroamericanas, ¿no? ¿Cómo logras que el Papa Juan Pablo II te sacara de la cárcel, Héctor? Bueno, pues mira, ¿Te imaginas cómo sería para ti vivir de tu marca personal y que puedas atraer cientos de clientes potenciales cada mes y que de esa manera puedas facturar miles de dólares en esta era digital? Sería extraordinario, ¿verdad? Bueno, pues de eso y mucho más vamos a hablar en este podcast porque mi súper invitado de lujo es un experto en construir marcas personales que moneticen, que no solamente te vea muchísima gente, sino que ganes dinero a través de tu marca personal. Así que quédate hasta el final de este episodio si quieres saber cómo tu historia, cómo tu marca personal puede volverte el próximo millonario, la próxima millonaria de tu familia. Y en esta noche estoy súper contenta de poder presentarte a mi invitado de lujo. Él es un apasionado de las ventas y la negociación. Héctor Navarro es un gran ser humano y mentor comprometido con el crecimiento personal y profesional de sus alumnos. Fíjate, es especialista en branding estratégico, estratega de marketing y ventas digitales, conferencista internacional, CEO de It's Digital y desarrollador del exitoso método de marca personal Brand Boost, así como del programa de ventas High Ticket Brand Personal. Imagínate, también es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional en Desarrollo Humano y Liderazgo. Cuenta con un diplomado en marca personal y negocios digitales con más de 25 años de experiencia en el sector empresarial. Pero lo que más me emociona, chicos, almas libres, es esta cercanía, esta proximidad que tengo con él, porque desde que llegó a mi vida en este año me ayudó a posicionar mi marca, a llevarla a otro nivel, y eso quiero que suceda con tu vida, con tu negocio, para que tu facturación se vaya, pues, no sé, por lo menos al triple. Así que bienvenido, Héctor. Gracias por aceptar esta invitación. Yo estoy feliz de tenerte aquí en este podcast para almas libres. Y como decimos en mi pueblo, yo. Estoy contenta de que estés aquí. Gracias por venir, Héctor. Ok, Vero, pues muchas gracias por la invitación. Yo me siento honrado de estar aquí compartiendo esta noche contigo. El honor es mío también, Héctor. Gracias por este espacio, porque además les vas a aportar muchísimo valor a mis almas libres para que puedan llevar sus negocios digitales al próximo nivel. Pero antes de hablar, Héctor, de negocios digitales, de marca personal, de ventas, high tickets y todo eso, cuéntame un poco cómo conectas con las ventas, cómo tú encuentras que es importante construir una marca personal. Bueno, primero, pues creo que la conexión más grande con las ventas nació en mí a partir de lo que aprendí de mi madre, porque creo que fue o ha sido mi gran mentora desde que yo era un niño, porque mi madre vendió de todo, vendió ropa, juguetes, zapatos, comida. Bueno, no nos vendió a nosotros porque, porque no encontró la factura, ¿no? Pero pues a mí me enseñó desde muy pequeño a vender. Me pude conectar con esa chispa que ella tenía. Y bueno, creo que eso fue un gran legado para mí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, a través de las historias, a través de las experiencias que han marcado mi vida, pues he podido enfocarme en ayudarle a las personas justamente a vivir de su marca personal y sobre todo a que ellos aprendan a
conectar con sus propias historias, ¿sí? Y que puedan transmitir su mensaje a través de esta historia, ¿no? Que sepan cuál es la estructura, la estrategia para poder contar su historia personal, porque creo Wow, que todos tenemos ese llamado y es claro. nuestro deber moral poder compartir esta historia con el mundo, ¿no? Totalmente, lo que acabas de decir es súper cierto. Héctor, ¿cuál crees que es el error más común o los 3 errores más comunes que cometen las personas al construir su marca personal? Bueno, digamos que si los ponemos en los 3 errores más graves que cometemos al momento de querer construir una marca personal, yo pondría el primero y el más importante como el querer sostener una marca personal solo con estrategia, porque fue algo que a mí me sucedió, ¿no? O me ha venido sucediendo, ¿no? Pensaba que yo podía construir una marca personal solo con estrategia y sin vulnerabilidad, Ok. ¿no? Cuando me di cuenta que conectar depende mucho del proceso de transformación que tú estás viviendo y que te atrevas a compartirlo, ¿sí? Hablando de tus caídas, hablando de tus puntos de quiebre, ¿sí? Creo que eso conecta todavía más que el hacerlo desde la perfección, ¿no? Ok, o solamente de, como lo dices, de la estrategia, ¿no? Exacto. Ese sería el primero, ¿no? Ahora que lo mencionas, me identifico muchísimo porque yo hasta antes del 2022 yo no aparecía tanto en redes sociales. De hecho, tenía como 400 suscriptores en Instagram, seguidores en Instagram, como 900 en YouTube y todo, ¿no? Porque en el fondo yo sentía que, ¿quién soy yo? Si soy una mujer indígena para hablar pues para dar un mensaje al mundo, ¿no? ¿Quién soy yo si soy una mujer indígena? Y además, qué vergüenza que se enteren de dónde vengo, ¿no? De este pueblo. Y aparte, pues yo ya era autora, ¿no? Antes del 2022, que empecé a aparecer más en redes sociales a partir de la pandemia, pero pues sentía como cierta vergüenza, ¿no? De cómo yo, siendo conferencista de desarrollo humano y escritora y que soy divorciada. Entonces yo pensaba que eso me definía, mi pasado me definía y me daba vergüenza, me daba miedo, ¿no? El que la gente me pudiera criticar y juzgar. Así que creo que ese error lo comete la mayoría de la gente, ¿no? Como que le da miedo ser vulnerable y decir, sí, vengo de un tropiezo en una relación, pero aquí estoy incluso para darte mi conocimiento para que tú puedas evitar pasar por lo mismo, ¿no? O vengo de una comunidad indígena, pero eso no me define o no me detiene de emprender y hacer un negocio millonario, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú viviste algo, Héctor, en algún momento de tu vida que te impidió salir a la luz, sentirte libre para poder construir tu marca personal? Sí, efectivamente, pero creo que tuve una experiencia de vida hace ya más de 20 años que me marcó y realmente fue una experiencia a la vez transformadora, pero de mucho desafío. Creo que ha sido la más desafiante en la historia de mi vida. Y es que justamente en este emprendedor serial que traigo dentro, tuve una experiencia en Centroamérica donde al emprender con mi primer negocio, mi primera empresa, fui señalado como, bueno, mi empresa como una empresa piramidal, porque yo llegué a un país centroamericano donde pues no conocían estos sistemas de negocios, ¿no? De hecho, este país venía saliendo de la Guerra Fría y bueno, pues ellos no tenían acceso a mucha información, ¿no? Y en esa época pues no existían las redes sociales, no existía el internet, ¿no? Apenas iniciaba. Wow. Entonces, bueno, pues fue algo que me marcó porque en ese emprendimiento, ¿no? Al querer pues hacer esos sueños realidad, al querer crecer como en el mundo de los negocios como empresario, pues desde muy joven me tocó vivir esta experiencia, ¿no? De estar en una prisión centroamericana Wow. en El Salvador. Y bueno, fue pues una experiencia muy nutritiva también para mí, porque pues dentro de esta prisión pues sufrí abusos en todos los sentidos, psicológico, físico,
¿no? Una violación dentro de la prisión. Qué fuerte. Y también vivir uno de los peores motines de la historia de las prisiones centroamericanas, ¿no? Entonces ¿Cómo fue eso o por qué? Bueno, pues dentro de la prisión yo convivía con mareros, ¿no? En esa época. Y bueno, pues fue realmente desafiante el poderme mantener ahí firme en la mentalidad, porque cuando tú dejas que tu mente se quiebre, pues tu espíritu se debilita también, ¿no? Entonces, pues algo que me ayudó mucho ahí a fortalecer mi espíritu fue esa necesidad de Dios que surgió dentro de mí en ese momento, donde tuve un punto de quiebre, efectivamente, esa necesidad, ¿no? De acercarme a un ser supremo, a un ser superior que me ayudara, que me cobijara, que me fortaleciera en ese momento, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo se sobrevive en una prisión, ¿no? ¿Cómo se encuentra esa esperanza? Bueno, pues yo creo que trabajando en ti, ¿sí? No hay otra, ahí es donde entra pues el trabajo espiritual, el trabajo personal, ¿sí? Y bueno, pues en este caso, pues yo creo que Dios fue el que me dio toda esta fortaleza, toda esta resiliencia, ¿no? Porque a pesar de que me señalaban, a pesar de que me acusaban y que yo sabía que en realidad pues no era cierto todo eso que decían y de lo que me señalaban. Wow. Sí, pues yo tuve esos momentos de frustración también, ¿no? De abandono, incluso de hasta que ahí te ibas a quedar. de querer suicidarme, ¿no? Porque me decían que me iba a quedar 30, 35 años en esa prisión. Qué fuerte. ¿no? ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 20 años en esa época. 20 años. 20 años. ¿Cómo logras que el Papa Juan Pablo II te sacara de la cárcel, Héctor? Bueno, pues fue justamente al acercarme a Dios, pues había pues algunos compañeros ahí en prisión que me invitaban, ¿no? A escuchar la palabra de Dios y me invitaban a que yo predicara. Y pues yo siempre les decía que no, que yo me sentaba y los escuchaba, ¿no? Hasta que después de tanto decirme, pues un día les dije, oye, pero pues ¿cómo le haces o cómo predican o cómo es esto, no? Y él me dijo, no, mira, pues tú lees aquí estos versículos y pues pones ejemplos, lo que te nazca, déjate llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Me decían, eso es lo más importante. Y bueno, ahí me di cuenta, aprendí que una de las cosas más valiosas es que las conexiones espirituales existen, ¿no? Y cuando tu propósito es más grande que tu miedo, que tu temor o que los errores que has cometido en la vida te da segundas oportunidades, ¿no? Entonces fue cuando ahí en ese momento, pues yo encontré una luz que brillaba al final de un túnel oscuro, ¿no? En mi vida. Y bueno, pues ahí fue donde yo me solté, yo pasé la primera vez, me acuerdo mucho porque igual estaba muy nervioso, ¿no? Y pasé, ¿no? Con la Biblia, había como 5 personas ahí escuchándome, pero pues yo me empecé a involucrar en el pasaje, ¿no? En el storytelling, y empecé a ponerle también mucha emoción, mucho entusiasmo, ¿no? A transmitir realmente el mensaje. Y creo que eso fue lo que hizo que las personas conectaran. Y cuando me di cuenta, pues ya llevaba como 10 minutos hablando y ya eran como 20 o 30 personas que se habían acercado ahí, ¿no? Wow. Y después de como 30 minutos, ya había como 50 personas, 60 personas ahí alrededor mío. Qué poderoso. Y los hermanos que estaban ahí al lado de mí, me decían, tú síguele, no te pares, ¿no? Tú síguele hablando. Y bueno, pues ahí fue donde me explayé completamente. Y bueno, pues le metí mucho esto de la motivación y creo que eso funcionó porque sintieron algo diferente, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a crecer una comunidad dentro de ese recinto y pues al final el director del penal pues se dio cuenta que pues era cada vez más los seguidores y terminé construyendo una iglesia con el apoyo de la arquidiócesis de allá. Me visitaba. Ahí dentro de la cárcel. Sí. Es decir, los días de visita entraba tanta gente
que el director del penal mandó a poner una plataforma, un escenario con con músicos, me dio un micrófono y empecé a predicar ya porque ya era mucha gente, ¿no? Ya eran miles de personas las que pues estaban en la explanada y se acercaban a escuchar las prédicas, ¿no? Entonces pues terminé construyendo una comunidad muy grande y el arzobispo de esa época se acercó conmigo y me empezó a ayudar. Y él fue el que me dijo que iba a escribir una carta al Vaticano, a un cardenal con el que él tenía contacto. Y le dije, pues sí, está bien, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Recibir ayuda. Pero yo en ese tiempo, pues ya, yo me había abandonado en Dios, ¿no? O sea, espiritualmente, creo que ahí fue el momento en el que yo pude experimentar la verdadera libertad del ser humano dentro de una prisión. Y me di cuenta que pues las prisiones no solo son físicas, son emocionales y están en nuestros pensamientos limitantes. Que mucha gente puede estar libre, pero en una prisión interna de miedo, Exacto. de dolor, de culpa. Y eso nos pasa constantemente, ¿no? Por eso es importante también aprender a gestionar nuestras emociones y no caer en esas prisiones eternas que no nos dejan crecer. Yo afortunadamente en ese momento el cardenal que recibió mi carta se la mostró a Juan Pablo II en aquella época y él fue el que mandó a la Organización Mundial de Derechos Humanos una comisión, o sea, pidiéndole que asistieran a mi caso para revisar qué era lo que estaba pasando y que mi proceso se llevara conforme a la ley, ¿no? Legalmente. Y afortunadamente, pues sí, llegaron esas personas a ayudarme, y en ese momento, pues, fue una bendición para mí porque fue muy liberador sentirme que había alguien que me estaba apoyando ahí, ¿no? Entonces, ellos fueron los que no permitieron que, pues, hubiera situaciones complicadas en el proceso, que todo se llevara conforme a la ley. Y afortunadamente así es como yo pude demostrar mi inocencia, recuperó mi libertad, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de esto, Vero, porque cuando yo estaba a punto de entrar a ese juicio final, ¿no? Esa última audiencia donde se iba a determinar, me iban a dar el veredicto final si yo me quedaba o me iba, yo ya estaba tranquilo, porque yo decía, yo ya era feliz allá adentro, porque estaba sirviéndole a Dios, estaba sirviendo a una comunidad y entonces estaba conectando conmigo mismo, ¿no? Con estabas viviendo por un propósito más grande que tú. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, si tú, Señor, quieres liberarme, pues es porque yo voy a salir allá afuera a hacer el bien y a impactar la vida de miles de personas y ayudar a transformar sus vidas, ¿no? Y si no, pues déjame aquí estoy bien, aquí estoy feliz. Aquí te estoy sirviendo. Sí. Y ya cuando estuve en ese momento, Vero, de la audiencia, sí hubo un momento en el que sí me quebré porque con todo lo que decía el fiscal y todo lo que querían presentar para que yo no saliera, pues dije, no, pues hubo un momento donde yo dije, no, pues ya me quedé aquí, ¿no? Y sí me quebré porque dije, pues aunque no quieras esa parte carnal, esa parte humana, pues sí deseas tu libertad. Totalmente. O sea, ¿qué más puede desear aparte un estás preso? En tus 20s, en un país que ni siquiera era tuyo, no sé si... No, y luego el motín, ¿no? Tu familia te visitaba, no lo sé. Esta masacre que hubo ahí, donde yo veía cómo se despedazaban, se mutilaban entre ellos. Yo caminaba entre cadáveres, en ríos de sangre completamente, ¿no? En diferentes ocasiones estuve a punto de perder la vida, pero pasaba algo y me salvaba, ¿no? O sea, pasaba algo y bueno, pues yo eso lo atribuyo a que Dios siempre estuvo conmigo, siempre estuvo cuidándome, resguardándome, a pesar de que estaba en medio de una de las peores masacres de la historia en las prisiones centroamericanas. No, qué fuerte. Entonces, bueno, pues pude salir afortunadamente. Y retomando un poquito a lo que decías, pues mucho tiempo estuve pues
teniéndole miedo a convertirme realmente en una figura pública y no se diga en las redes sociales, porque mucho tiempo fui rechazado, ¿no? Porque estas noticias pues se quedaron ahí en el internet y cuando había empresas, yo comenzaba a destacar, a sobresalir y había empresas que pues de pronto querían contratarme o algunas me contrataban. Pero cuando se enteraban de que yo era un ex convicto, pues ahí era cuando me rompían los contratos en mi cara, donde me decían pues que yo era un ex convicto, que yo no tenía oportunidad con ellos, que por qué no les había dicho antes. Y entonces yo estuve mucho tiempo pues lidiando con todo esto, hasta que entrenándome, Vero, entendí con grandes mentores, entendí que yo tenía que atreverme a contar esa historia, ¿no? Como lo que decías hace ratito, ¿no? Que compartías. Y que yo tenía que vencer todos estos miedos y estas barreras, porque una cosa es lo que decían ahí los medios, lo que presentaban los medios, y otra cosa era la historia real. Pero si yo no me atrevía a contar esa historia, sí, pues no iba a poder trascenderla, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, pues pues entendí que con esta vulnerabilidad de mostrarle mis caídas, de mostrar esta historia a las personas, podía contribuir a transformar vidas, ¿no? Y cuando entendí eso, y en vez de vivir avergonzado de esa cambió. etapa o con miedo a que vayan a pensar de mí, decir, viví esto. Sí, exactamente. Y esto no me define. Exacto. Yo tenía mucho miedo, Vero, de hablar. Hubo un tiempo en el que incluso una persona se acercó conmigo para proponerme hacer una serie de Netflix con mi historia, ¿no? Porque le platiqué muchas anécdotas de lo que yo viví dentro de este recinto, dentro de esa prisión. Y me decían, no inventes, esto es para hacer un documental, hacer una historia, hacer una serie de Netflix, ¿no? Y él estuvo dispuesto incluso a invertir varios miles de dólares para que se llevara a cabo, pero yo no quise. Yo no quise en ese momento y ¿Qué sentías? Pues tenía mucho miedo, pero no estaba preparado. No, yo sentía que me iban a rechazar, a señalar, ¿no? O sea, fueron muchas cosas, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por algo similar, ¿no? Que a lo mejor viene de un divorcio y la señalan como la peor mujer o quebró su negocio y se siente incongruente para salir en las redes y volver a comenzar su negocio? ¿Qué les dirías? Pues que ese dolor y ese miedo es solamente el aviso que te está dando la vida para que te des cuenta que ese dolor y esa circunstancia en la que te encuentras actualmente, sí, la puedes transformar en tu mayor éxito, ¿no? La puedes transformar en, pues en una aportación, en un legado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! En un legado. ¡Qué hermoso! ¿Cuál crees que, o más bien de qué crees que dependa realmente el éxito de una persona, Héctor? Bueno, yo creo que el éxito no es ni por suerte ni circunstancial, ¿no? El éxito es una decisión, el éxito es algo que tú, es una decisión que tienes que tomar todos los días y que tú construyes, ¿no? Porque muchas veces aprendemos, pues sí, del fracaso, es como el proceso, ¿no? Pero habemos personas que en algún momento de nuestras vidas le tenemos más miedo al éxito, porque el éxito es más desafiante, porque no solamente es llegar, sino sostenerte y mantenerte ahí toda la vida, ¿no? Y para eso ahí es donde entra el trabajo espiritual, porque muchas veces muchas personas tienen miedo al éxito porque no se sienten merecedoras de brillar, ¿no? Y eso me pasó a mí durante mucho tiempo, ¿no? Yo sentía que por esa experiencia que había tenido, pues yo no merecía triunfar, yo no merecía tener éxito, yo no merecía que la gente me viera, que la gente me creyera, que la gente me escuchara, ¿no? Entonces, ¿crees que sea más fuerte el miedo al éxito que al fracaso? Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí, porque ahí está, el éxito es un compromiso mayor que tienes contigo mismo, ¿no? El éxito es un desafío, ¿no? Porque te digo, no solo es llegar, sino mantenerse ahí, ¿no? Aparte me acuerdo de
voy a parafrasear la frase, ¿no? De una parte de la película de Spider-Man donde le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces mucha gente dice, no, tengo miedo de mi propio poder, porque ¿qué tal si no soy capaz de sostener este éxito económico, este éxito empresarial? Exacto. No, Y mira, no. otro de los errores que cometemos los emprendedores en el mundo digital y en las redes sociales, pues es eh, la indisciplina, ¿no? La falta de consistencia, la falta de aprender a gestionar tus emociones, porque hay muchas veces que no tienes ganas de grabar videos, no tienes ganas de generar contenido, ¿no? Más sin en cambio, pues creo que ahí es la disciplina, ¿no? Así como cuando no tenemos ganas de ir al gimnasio, que a mí me pasa muy seguido, ¿no? Pero Te aunque no pasaba, tenga porque ganas, ahorita... exacto, aún a pesar de Sí. eso, pues estoy haciéndolo, ¿no? Que es lo importante. Y que de hecho fue una de las razones por las que me buscaste, ¿no? Porque, bueno, les cuento también que me siento súper, súper contenta porque Héctor, acabamos de crear una sociedad. El primero, pues nos conocimos en un mastermind donde habíamos invertido más de $6,000, del cual dijimos no lo valió. Pero bueno, lo valioso de eso fue la coincidencia, ¿no? El habernos conocido ahí. Voy para allá con la gira Mujer Imparable. Pon mucha atención. Si tú tienes un negocio y quieres atraer clientes de manera digital, tienes que venir porque voy a guiarte a tener una psicología imparable y poderosa, a dominar tus emociones y además vamos a demostrarte cómo crecer tu negocio con la ayuda de la IA, el marketing y tu marca personal. Pero lo más poderoso también es que voy a guiarte en una meditación para eliminar de tu inconsciente techos financieros y reconectar con el merecimiento. Tranquila, que no es nada esotérico. Lo que vamos a hacer es bajar tu frecuencia cerebral. Vas a liberar a tu niña interna de bloqueos inconscientes que no te dejan avanzar. Tu vida va a transformarse rápidamente después de este evento. Así que, si tienes un negocio, da clic abajo y regístrate gratis al taller Domina el Arte de Facturar Online y ahí nos vemos. Después empezaste a ver como que Vero está creciendo, como que Vero sí está logrando algo y yo creo que eso fue de lo que te diste cuenta, ¿no? Lo Sí. importante que es la disciplina, porque a lo mejor tú tenías toda la parte de la estrategia, ¿no? Pero te faltaba esa parte de la disciplina. Sí, definitivamente sí, Vero, porque pues como ya te he platicado antes, yo te veía ahí en las redes sociales constante, ¿no? Tomando acción, Con dos acción. personas conectadas y tú eras la segunda. Exacto, pero ¿sabes qué me pasaba? Me pasaba que pues estaba, sí con ese deseo de lanzar mi marca personal y de compartir, ¿no? Mi conocimiento, mi experiencia, sí, pero realmente yo tenía como ese problema de enfocarme en los demás. Ok. O sea, fíjate, de ayudar a los demás, porque pues ayudé inclusive hasta artistas a posicionarse en las Sí, redes claro. sociales, gente de... Es que tienes un conocimiento tremendo, Héctor. líderes O de sea, multinivel, ¿verdad? Eres crack. Que les enseñé todo esto del branding estratégico, ¿no? Yo tuve una mentora que estuvo con nosotros también en ese entrenamiento. Te acordarás de Regina Rishi, y que es la directora del Colegio de Imagen Público. Yo estuve también entrenándome un poco con ella y aprendí todo esto, ¿no? De las estructuras, de la historia, del branding estratégico, de construir ese personaje para las redes sociales. Entonces, pues yo les ayudaba a muchos emprendedores, empresarios, figuras públicas a posicionarse, ¿no? Pero ellos me preguntaban, oye, y pues tú, pues ¿por qué no te lanzas, no? Si tú tienes pues toda esta información. pues el conocimiento, las tablas, o sea, ¿por qué no? Y yo les decía, mira, sí hago mis redes sociales y pues he hecho ahí mis pininos, pero pues me la estoy llevando tranquilo, ¿no? Pero muy dentro de mí, Vero, estaba ese tema en el que yo no había trabajado internamente, ¿no? Porque cuando tú trabajas en ti y buscas dentro, haces una introspección
y te conectas con tu esencia, que es algo que ahora yo le llamo el ADN de comunicación o branding cuántico, ¿sí? Es cuando encuentras el nicho, porque todo el mundo te dice que tienes que hacer tus ejercicios de buyer persona, que el reto más grande es encontrar pues al cliente ideal, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos hacen ver y nos han convencido de que el resultado está en la superficie, solo en la proyección o en lo que aparentas. Pero yo hoy vengo a decirles y a compartirles que el nicho nace en la originalidad del alma, ¿no? Cuando tú te conectas con tu esencia. Ahí es donde nace el nicho, porque cuando te conectas con eso y vences todos estos miedos, todas estas barreras, pues creo que ahí es cuando las personas empiezan a conectar con tu marca, ¿no? Cuando empiezan a conectar contigo. Cuando eres genuino, cuando eres auténtico, cuando empiezas a creértela de verdad. Exacto. Y era algo que yo veía en ti, ¿no? O sea, era algo que yo veía que tú decías, yo decía, pues no tiene nadie que la esté viendo, ¿verdad? Pero le está echando unas ganas y está atreviéndose a contar su historia, ¿no? Y pues aún a pesar de todo, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Entonces, eso es algo que yo te admiré mucho y que cuando llegué a uno de tus entrenamientos, pues, fíjate, yo he tenido mentores como Tony Robbins, como John Maxwell, como Robin Sharma, Vishen Lakhiani, etcétera, ¿no? Wow. Me he entrenado con mucha gente, pero pues contigo aprendí que pues de nada sirve el conocimiento si no tomas acción, si no ejecutas, ¿no? Y eso es algo que yo admiro mucho de ti, por eso te tengo como mentora, antes que mi amiga y antes que socia, porque primero fuiste mi mentora, ¿no? Desde ahí, porque pues sí nos conocimos en ese entrenamiento, fuimos compañeros, pero no había una amistad, éramos solo compañeros, ¿no? Pero después cuando yo vi cómo empezaste con tu historia, ¿sí? A transmitir ese mensaje y te atreviste a contar la historia de dónde venías y todas estas cosas, ahí creo que fue donde conecté contigo. Y no sé si recuerdas, pero cuando te busqué te dije, oye, yo quiero tener un video así como el tuyo donde también cuente mi historia. Sí, ¿no? me acuerdo, perfecto. Y entonces ya después también, pues tú me pasaste en ese entrenamiento, pues esa parte de cuando me enseñaste que eran dos formas de contar la historia, ¿no? Una para sanarte, para liberarte, y la otra con la estructura para venderte, para edificarte. Y entonces, pues creo que eso me complementó bastante bien, ¿no? Y bueno, yo decidí ahora, pues empezar a trabajar en mi marca personal, ¿no? Y empezar a generar contenido. Pero el tercer error es la prisa. Todo mundo quiere rápido ya. Hacerme cosas, viral de la noche a la mañana, ¿no? Y se ponen a grabar un resto de contenidos, ¿no? Así, a diestra y siniestra para ver cuál se hace viral. Pero en realidad no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. O a veces graban contenido que nunca subieron. Exacto, exacto. Porque es contenido vacío. Y te digo, cuando tú empiezas a imitar, pierdes tu esencia, ¿no? Por eso es que le llamo branding cuántico y les ayudo a las personas a construir su branding con estrategia, pero desde el ser. Wow, me Porque encanta. creo que ahí es donde yo, Vero, he retomado mi liderazgo, cuando he podido alinear el ser con el hacer y el tener. Wow. ¿No? Y ahorita te veo imparable, Héctor. Has bajado de enero para acá que empezamos a colaborar juntos y todo, porque les cuento que también él es al que he invitado, es el único invitado que me acompaña en todas las giras de Mujer Imparable, donde le enseñamos a las mujeres y también a los hombres a dominar el arte de facturar en línea. Entonces él es el experto en el branding, en la marca personal, y les da información potente para crecer a nivel de marca personal y ventas digitales con la ayuda de la IA y todo, ¿no? Porque te he visto, ¿no? Con ese compromiso, Héctor. No solamente ahora tienes toda la información que es súper valiosa, ¿no? La estrategia, pero ahora tienes esa disciplina. Ha bajado más de 25 kilos de enero para acá. 26 ya. 26 kilos. Felicidades, llevo, Héctor. Te has comprometido demasiado, te has disciplinado demasiado, has
alineado, ¿no? El ser con el hacer y ahora estás teniendo un resultado diferente. Me siento muy orgullosa de ti, Héctor. Muchas gracias, Vero. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, me preguntaban que cuál ha sido como mi desafío más grande en la vida. Y yo creo que uno de los desafíos más grandes es cuando llegué a un punto donde estuve quebrado personalmente, ¿sí? También económicamente e inclusive, perdón, en salud, ¿no? Wow. O sea, estar quebrado en esas 3 áreas de tu vida es un punto de quiebre bastante fuerte, ¿no? Total. Afortunadamente tuve un respaldo, un apoyo muy importante que es Ari, mi esposa, ¿no? Mi familia, ¿no? Mis hijos, mis bebés, que ya los conoces. Y creo que eso ha sido como la inspiración más fuerte que he tenido, ¿no? En estas épocas. Y justamente el año pasado, que llegué contigo en noviembre, que estuvimos en la Mansión Millonaria, pues llegué en ese punto, ¿no? Estando en ese desafío. Y a veces es importante entender que aunque todo alrededor y todo lo que alcanzas a ver está mal, ¿sí? Ese es el mejor momento, la mejor oportunidad que tienes para reconstruirte, para resignificar tu vida. ¿Qué papel crees que juega la mujer o una esposa en la vida de un hombre? No, pues yo creo que sí es importantísimo, ¿no? Porque no solamente es, pues, ser pareja y ya, ¿no? Es realmente una conexión, es realmente es un vínculo, ¿no? Pero también una planeación. Una comprensión también. Una aceptación, una comprensión, una planeación estratégica incluso de lo que quieres lograr, ¿no? Totalmente. Con tu pareja. Y bueno, saber escuchar a la otra persona en esos momentos difíciles, creo que también es importante porque todo el tiempo queremos que nos escuchen, todo el tiempo queremos ser amados, ser escuchados, pero pues a veces no estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Para poder recibir eso. Totalmente. Entonces, yo creo que fue algo que a mí me fortaleció mucho, esa parte de la familia. Maravilloso. Y creo que fue lo que, aún estando en esos puntos, en esos desafíos, no me dejó vencerme, ¿no? Maravilloso esa motivación que es la familia, ¿no? Wow, y claro. bueno, pues yo sé que hay mujeres que se encuentran solas o en este punto de quiebre en el que pues no tienen una pareja que les dé ese apoyo, ese soporte, esa comprensión, ¿no? Pero creo que lo más importante está en descubrir en cuánto te tienes a ti mismo, ¿no? Porque ahí... ¿Cuánto apuestas por ti? Exacto. ¿Cuánto te puedes reconocer a ti mismo, ¿no? Héctor, así es. Y en todos estos entrenamientos que has tomado con tus mentores, ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido de ellos? Bueno, pues mira, yo creo que la más valiosa es, por ejemplo, es que cada mentor tiene algo que aportarte, ¿no? La más valiosa creo que es entender que aunque tengas todo el conocimiento, nunca dejas de ser un aprendiz, ¿no? Nunca dejas de ser un aprendiz y que también pues llegaste a este mundo a servir, ¿no? A servir a una comunidad, a servir a los demás. Y cuando tú haces eso, pues encuentras lo que yo llamo una realización, ¿no? Es originalidad energética del alma, yo le llamo así, porque lo transmites, lo irradias, ¿no? Cuando tú te conectas con tu esencia, con tu ADN de comunicación, es decir, ese chip con el que tú naciste para enviar tu mensaje al mundo. Me encanta todo esto que compartes, Héctor. Y de Tony Robbins, ¿qué es lo más fuerte que has aprendido? Lo más fuerte de Tony Robbins es que la energía lo es todo. ¿No? Sí, sí. Y te puedo decir, por ejemplo, de John Maxwell, que el liderazgo más importante pues es liderarte a ti. Concuerdo a ti, ¿no? Con eso. Y de mi mentora Verónica, pues yo creo que, pues eso que te decía hace ratito, ¿no?
de nada sirve el conocimiento, porque el conocimiento sin acción no transforma. No, o sea, no hay transformación. Wow, wow. ¿Qué te parece eso? Bueno, súper potente y lo mejor es que lo estás aplicando, Héctor. Así es, así es. Que te estás volviendo coherente con lo que has aprendido en muchos años, con lo que has incluso ayudado a que otros hagan. Ahora lo estás haciendo contigo, con tu marca personal. Hablando de liderazgo, ¿cuál es la diferencia entre ser un líder y ser un jefe? Híjole, yo creo que aquí me viene a la mente uno de mis más grandes mentores, Miguel Ángel Cornejo, que tuve la oportunidad de cargarle su portafolio en algún momento y de aprender, de estar ahí con él en conferencias magistrales con miles de personas. Y había algo que él decía que a mí me quedó para siempre, ¿no? Él decía, si le temes, es un jefe. Si le amas, es un líder. ¡Wow! Entonces, yo creo que ¡Wow! el liderazgo no es algo que se hereda. Claro, Sí. ni que se exige. Exacto. Ni que te lo da por el puesto en sí. Un jefe quiere que trabajes para él, pero un líder quiere que crezcas con él. Claro, wow, ¿No? qué Entonces gran creo que diferencia. eso hay una gran diferencia. Sí, una abismal diferencia. Héctor, ¿qué le dirías a los emprendedores que nos están escuchando y que sienten que no tienen madera de ser líderes? Bueno, pues que justamente es una decisión también el liderazgo, ¿no? Así como el éxito. No es algo que se herede, es algo que se construye. Y creo que todos podemos liderar, ¿sí? Cuando conectamos con nuestra esencia, cuando somos auténticos, ¿no? Y cuando, pues, nos entrenamos, porque ahí es donde desarrollamos nuestra capacidad para elevar nuestra conciencia. Entonces, Sí. ahí está el secreto, ¿no? Wow. ¿Cuál fue ese momento, Héctor, donde tu propio liderazgo se puso a prueba? Bueno, pues justo esos momentos de quiebre en los que yo sentía que no iba a poder, ¿no? Hay momentos en la vida muy retadores, al menos en el emprendimiento, donde pues has intentado de todo. O como ¿no? que cuando llegaste hasta la cárcel, ¿no? Donde sí, esos puntos de quiebre. Digo, yo nunca me imaginé a los 20 años de edad, después de tener una empresa muy exitosa, pues de un día para otro amanecer en una prisión centroamericana, que déjame decirte que las prisiones mexicanas son una jaula de oro en comparación con una prisión centroamericana, ¿no? O sea, realmente eran calabozos. Entonces, pues realmente, de hecho en mi video hay escenas reales de cuando yo estuve ahí, ¿no? De esa época. Entonces, ahora ya no me da miedo contarlo, ¿no? Y creo que pues ese es el mensaje que les quiero dar. Tenemos que aprender a bailar con el miedo, ¿no? Porque pues eso siempre va a estar ahí, ¿no? El miedo. Y creo que eso es lo que nos lleva a entregar lo mejor, ese miedo que sentimos. Nos hace desprendernos de nuestro ego, desprendernos de nosotros mismos. Y cuando vamos a estar como ahorita frente a una cámara, porque yo siempre me pongo nervioso, pero creo que entiendo perfectamente que ese miedo que siento es el que me está llevando a entregar lo mejor de mí, ¿no? Y darnos cuenta que, pues que estamos aquí para servir. Digo, desprendernos de ese miedo de cómo me voy a ver, qué van a pensar de mí, si yo soy, como decías, divorciada, si yo soy mamá soltera, si yo estuve en una prisión, si yo fui delincuente alguna vez, o si yo, como tú lo has dicho, pero el pasado no te define. Para nada. ¿No? Entonces, para nada. Creo que eso es Cada instante es una oportunidad de ser esta persona nueva, de renovarte y decir, esta sí soy yo. Este ser luminoso, este ser que vino a aportar, vino a ser un faro para esta humanidad. Exacto. Y hay algo bien retador en la vida que es desaprender y reaprender. Sí. Bien retador. Creo que es muy, muy retador desaprender, porque muchos ya aprendieron que ni modo mi vida es así. Ni modo, yo quién soy para salir ante todas esas cámaras, ¿no? Si yo no soy influencer, si yo no soy famoso, si mi historia es de un pueblo, ¿no? O es de tristeza y pobreza. Y se creyeron ya
eso que aprendieron, ¿no? De sí mismos o que interpretaron o que escucharon en algún punto. Entonces, desaprender es lo más retador. Pero ¿Sabes una también vez que lo haces, te cambia la vida. Sí. Exacto. Y sabes también que me ha pasado Ujú, últimamente que se han acercado personas conmigo y me dicen, oye Héctor, pero es que yo no tengo una historia como la de Vero, como la tuya, una ujú, historia ujú. así con Algo tan con impactante, una ¿no? experiencia, ¿verdad? Sí, Ujú, como como lo que ustedes han ujú. vivido. Pues yo creo que ahí empieza el autoestima, Ok, ¿no? claro. Porque a veces menospreciamos nuestras Sí, historias, sí, sí, claro. ¿no? Y creo que todos tenemos una Sí, historia que a contar. veces creemos que la historia más valiosa es esa de esa persona que sufrió mucho y wow, la tuvo que pasar súper difícil y dices, oye, yo no estoy así tan mal, ¿no? Pero justamente como no estoy tan mal, no me tengo que dormir en mis laureles y la historia donde yo no he tenido tantas dificultades va a ser impactante, va a ser inspirador para muchas personas, ¿no? Conozco una chica que su historia es muy potente porque ella decía, yo tuve chofer, tuve nana, nunca pasé hambre, la verdad es que mi esposo me mantiene, ¿no? Pero gracias a que me di cuenta que pues, yo podía ser útil, que yo podía también aprender a ganar dinero, ¿no? Y hoy inspira a muchas mujeres que se identifican con ella, que dicen, oye, pues yo también, ¿no? O sea, no estoy tan mal, no la estoy pasando mal, mi historia no es de pobreza, pero voy a construir una historia de independencia, ¿no? Donde desarrollé una habilidad y esa es mi historia y eso ya me hace diferente, ya me hace valioso, simplemente porque existo, porque puedo aportar algo al mercado, ¿no? Sí, fíjate que pues hay dos diálogos Ujú, muy importantes en nuestra vida. El primero creo que es el que establecemos con las personas con las que entramos en contacto todos los días. Y ahí es donde elegimos, ¿no? Todos los días, pues proximidad con ciertas personas y tenemos ahí el poder de elegir, de poder cerrar ciclos con personas que quizás no nos están sumando o no nos ujú, están, ¿verdad? Pues contagiando, compartiendo esa ujú. energía que necesitamos para poder pasar a lograr lo que queremos lograr. Pero también hay otro diálogo que es muy, creo que el más importante, Ujú, es el diálogo interno, ¿no? ujú. El que tienes todo el tiempo contigo mismo, ¿no? Sí, total. El cómo te estás hablando, ¿no? ¿Qué estás Y creo pensando de que, ti? sobre todo, creo que he estado últimamente trabajando mucho con eso, con el cómo me hablo, ¿sí? Ahora que estuvimos en el Mastermind, por ejemplo, Ujú, ¿no? Este proceso bonito que tuvimos con Kervin y sus ujú, caballos, ¿no? Corregir el lenguaje, ¿no? ujú, Es que, pues, por más que hago, no me salen las ujú. cosas, ¿no? Es que no me alcanza el tiempo, Ujú. es que, No me alcanza el dinero, yo no ¿no? puedo dejar de comer Sí. porque, pues, la comida está muy rica y Ujú, yo puedo cambiar todo menos eso, ujú. ¿no? Entonces yo creo que es bien importante revisar ese lenguaje Sí, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? absolutamente. Oye, si pudieras ver cuál fue el error más fuerte que cometiste en tu propia marca personal y que aprendiste, ¿cuál sería? Bueno, pues el error de, de no ser vulnerable, de no ser auténtico y de no atreverme a contar mi historia. No, Wow, creo cuánta que gente está en ese mismo error, ¿no? sí, no Haciéndose atreverme a contar la pequeños, no historia. atreviéndose a salir a la luz. Exacto. Yo tuve, ahorita que mencionas eso, tuve un empresario, un millonario, un amigo mío, un alemán, que cuando llegó conmigo le hicimos un proyecto muy padre, Ujú, muy bonito, ¿no? Y en algún momento, pues, se fortaleció mucho la amistad y se me ocurre un día decirle, oye, ¿y a ti no te gustaría invertir en mi proyecto? Mira, tengo un proyecto. Y él me dijo, sí, claro que sí, ¿no? Casi no tenía la oportunidad de trabajar con él, de estar tiempo con él, porque era un empresario pues muy ocupado, ¿no? Entonces, eh, fue una experiencia que marcó mi vida también,
porque él estaba dispuesto a invertir varios millones de pesos para poder hacer crecer el proyecto que yo traía, incluyendo mi marca personal ya. Ok. Y bueno, yo el error que cometí fue no contarle mi historia desde el principio. O sea, sí quería contársela, pero estaba yo esperando el momento y después me di cuenta que no era que yo esperara el momento, Era sino también que evadías, ¿no? era también mi valía, o sea, y el miedo. Evadías por el miedo, ¿no? El miedo que yo tenía, ¿no? A contarla, ¿no? Y entonces cuando él se dio cuenta de la historia, pues me preguntó, oye Héctor, ¿y por qué no me dijiste esto, no? Desde el principio, que tú habías estado en una prisión, que tú esto, que tú el otro. Entonces yo le dije, bueno, pues la verdad es que no encontré el momento, y sí te lo quería decir, pero no había encontrado el momento. Entonces yo ese día, cuando él ya no quiso invertir conmigo, yo llegué llorando a mi casa, ¿no? Mi esposa me recibió y una amiga que era mi sexóloga y mi coach de vida, afortunadamente ese día estaba ahí, ¿no? Y cuando yo llegué quebrantado, me preguntó qué era lo que había pasado. Entonces ya le conté la historia. Para mí, pues se había ido una oportunidad importante en mi vida. Y me dijo, pues es que la vida te está queriendo enseñar algo, ¿no? Pero no has entendido el mensaje. Wow. Entonces le dije, ¿pero qué? O sea, ¿qué me está queriendo decir, no? Me dijo, pues Héctor, tienes que armarte de valor y salir al mundo y contar esa historia. Wow. En vez de ocultarla, negarla, hacer como que nunca existió, la comparto y esto no me define. Exacto. Qué valiosa lección, Héctor. Si pudieras compartir cuáles son los pasos fundamentales para que una persona pueda tener una marca personal exitosa, ¿cuáles serían? Primero, tener una comunicación clara, ¿no? Es decir, alinear tu mensaje. La comunicación verbal con la no verbal tiene que estar alineada. De nada sirve. ¿A eso le llamas el ADN de la comunicación? ¿O qué es el ADN de la comunicación? Efectivamente, el ADN de comunicación es descubrir cuál es tu esencia para comunicar tu mensaje, ¿no? Entonces, ya, digamos que ese sería el primer paso. Primero, descubrirte, conocerlo, ¿no? Y ya después alinearlo con tu comunicación gráfica, porque no nada más es tener un logotipo bonito, no es lo mismo marca personal que identidad estratégica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es marca personal, pues tú puedes construir pues toda esta parte gráfica, a lo mejor hacer una misión, hacer una visión, ¿no? Tener un eslogan, ¿no? Toda esa parte, pues es la marca personal o marca empresarial, ¿no? Pero si tú a eso no le introduces una identidad estratégica, es decir, algo que realmente comunique la esencia de la marca, ya sea empresarial o personal, pues no logras hacer conexión, porque el reto más grande con la audiencia hoy en día es hacer conexión. Totalmente. O sea, puedes tener un logo muy bonito, pero si tú no estás alineado a esa imagen linda, ¿no? Desde ese mensaje que comunicas con certeza, pues alineado a quien tú eres, a tus valores, a tu ser, pues de nada va a servir que esté ahí él. Sí, definitivamente tienes que aprender a comunicar tu mensaje y, bueno, alinear tu narrativa digital, porque pues muchas veces pasa que pues ya invertiste en la mejor agencia de marketing, ya te hicieron todo tu branding, tu logo, todas tus herramientas, ya invertiste también en equipo para generar contenido, pero ya cuando estás ahí frente a la cámara, pues no sabes cuáles son tus pilares de comunicación, no sabes pues cuál va a ser la estructura que vas a utilizar para contar tu historia y generar esta conexión. Desconoces también cómo va a ser tu huella digital, cómo vas a plasmar tu esencia en cada mensaje. Desconoces también cuáles son los pilares de comunicación con los que tú vas a construir tu comunidad, cuál va a ser tu promesa única de valor, ¿sí? Cómo vas a llevar a las personas
a través de tu mentoría o a través de tu producto, de tu servicio, a vivir una experiencia. ¿Cuáles son tus diferenciadores? Si no tienes, ahora el diferenciador no solamente está en el producto, está en tu esencia, o sea, está en tu imagen. El diferenciador está en la imagen, está en el producto o en el servicio, en la entrega del servicio también. En la Sí, experiencia, y en la experiencia que le puedas ofrecer al cliente. Sí, porque de nada sirve que tú tengas el mejor producto si no tienes, o un diferenciador en tu producto. Tienes un producto muy bueno, pero si no tienes un diferenciador en tu imagen, pues no está alineado ese branding estratégico, no hay una directriz de comunicación. Entonces las personas podrán percibir a lo mejor el diferenciador en tu producto, pero no en tu esencia, no en la experiencia, no en tu imagen. Entonces sí es importante tener un diferenciador y trabajar desde el ser, pues esa parte de tu branding, ¿no? No, todo esto es súper valioso lo que estás compartiendo. ¿Dónde pueden aprender las personas más sobre todo esto que les compartes? Porque bueno, Héctor, las sesiones que hemos tenido personalizadas, casi que uno a uno, que me llevaste de la manita, a ver, Vero, vamos a alinear tu lenguaje de comunicación, tu ADN, vamos a... o sea, me ayudaste muchísimo a renovar todo lo que yo traía, ¿no? Porque yo soy imparable y comprometida y estaba haciendo muchas cosas, pero sin una técnica, sin una estrategia de branding. Lo hacía pues a como la vida me daba a entender, ¿no? Pero cuando llegaste tú y es así como de, se me hizo la luz, ¿no? ¿Dónde pueden aprender todo esto? No, pues siguiendo a Verónica Santos, Verónica con K en las redes sociales. ¿Por qué? Porque pues vamos a estar trabajando juntos, vamos a estar co-creando en esta gira juntos. De Mujer Imparable. Exacto. Por varias partes de México y próximamente en Estados Unidos. Exacto. Vamos a tener también infoproductos, ¿no? Vamos a desarrollar también webinars con mucho contenido de valor, donde vamos a estar pues compartiendo todo este conocimiento, todas estas experiencias, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hoy en la actualidad, Vero, sí me considero una autoridad para poder ayudarle a una persona a guiarlo a construir su marca personal, ¿sí? Porque yo trascendí mi historia. Sí, totalmente. ¿No? Y si yo pude trascender esta historia y ahora me decidí a contarla y también hacer más contenido para mis redes y volver a subirme al escenario y compartir contigo el escenario y con otras grandes personalidades con las que hemos tenido la oportunidad, ¿no? Como en Libertaria Infinity. ¿No? Con Ayo Escobar, con Arnoldo de la Rocha, ¿no? Súper empresario, dueño de esta cadena de Pollo Feliz. Sí, la verdad es que hace un año que estaba en este punto de quiebre, yo no me pasaba ni tantito por la cabeza el estar ya en el escenario con grandes empresarios y grandes mentores y mentoras como tú. Entonces, pues cambió mi vida y estoy muy agradecido porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, que es servir a una comunidad, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con esta comunidad de almas libres. Sí. Porque fíjate cómo se alinea tu mensaje con lo que yo viví, ¿no? Totalmente. Cuando yo escuché lo que decías de almas libres, yo dije, caray, pues yo creo que pues yo soy un alma libre, ¿no? Y a lo mejor en ciertas áreas de mi vida y otras en las que tenía que trabajar y sigo trabajando para poder mantenerme en esa libertad y compartir. Totalmente. Qué hermoso, Héctor. Wow. Y gracias por llegar también a mi vida, porque todo lo que tu aporte, tu estrategia, no sabes, todo lo que ha sido de bendición para mí, para mis almas libres también, con todo lo que les estamos aportando a nuestros alumnos. Es invaluable, Héctor. Definitivamente. Me ha encantado, de verdad, Vero. Te agradezco mucho esta invitación también. Me ha encantado compartir con todas estas mujeres, ¿no? Y llevar este movimiento a otros niveles, como tú le llamas, creando libertad, ¿no? Porque esto conecta con mi historia también. Y pues yo me siento parte de este movimiento y te agradezco la oportunidad de hacerme parte de esta comunidad también, de este gran equipo. Y bueno, a veces cuando dices que yo soy el encargado, yo estoy detrás de tu marca personal, bueno, pues quiero decirles a todos
que no soy yo, hay todo un equipo detrás en donde está Emilio Santos, está Sí, Alberto, claro, está Jazz, que es nuestra loba de las ventas, claro. ¿no? O sea, grandes Sí, está todo un equipo de líderes, o sea, puro líder líderes. está detrás de todo lo que se Omar está en creando. viralización, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué puedo decir, no? Ujú, Todo este equipo que ahora somos como una familia ujú, y yo, gracias porque yo me siento en ujú. familia, ¿no? Y bueno, también Lo gracias somos, a la comunidad, ¿no? sí, Que nos ha estado siguiendo, que se ha estado comprometiendo también con su sí, sí, transformación. sí. Las almas libres te amamos, Héctor. O sea, yo veo Muchas a gracias. los alumnos, a las alumnas, cómo los mueves, conectas con su ser, ¿no? Cuando les hablas del branding cuántico, ¿no? La marca personal cuántica, conectan mucho y está haciendo luz para muchos de ellos que ya se están atreviendo a subir contenido en redes sociales, a conseguir clientes, pues a generar dinero a través de las redes sociales. Así que pues esta gratitud es mutua, Héctor. Y ya para ir cerrando, quiero preguntarte qué técnicas de marca personal ayudan a que la gente pueda vender sin que estén presionando a su cliente potencial. Bueno, pues yo creo que cuando te vuelves magnético, Ujú, ¿no? Porque eso alinea tu mensaje y las personas compran desde la confianza, no desde ujú, la presión, ujú. ¿no? Y bueno, cuando sobre todo ven coherencia, Sí. congruencia en tu mensaje, Ujú, las ventas llegan por añadidura, ¿no? Las ujú, ventas llegan por añadidura y bueno, creo que es algo que a mí me ha gustado mucho ujú, verlo en ti, cómo ujú, tú no estás contando el dinero y ujú, lo que los alumnos pagan por un programa o ujú. invierten en un programa, sino en la transformación real, Sí, sí, ¿no? En sí. compartir lo que ya te ha funcionado Ujú, y en compartir los errores que has cometido, ¿no? O que hemos cometido ujú, en el ujú, ujú, pasado ujú. para mostrarles poder ser luz, poder ser guía Sí. para ellos. Wow. Ujú. Creo que eso es lo que vende más, ¿no? Tu esencia, quién tú eres, tus valores. Y la gente dice, yo Exacto. aquí compro porque siento esta energía de alta vibración, porque veo la coherencia, porque me inspiran Ujú. por quien tú eres, ¿no? Como ser. Pues gracias, Héctor, por aportar tanto a nuestras almas libres. Ya son nuestras almas libres. Un placer, Vero, de verdad. Muy agradecido con Dios, con la vida, contigo, con todo el equipo y con la comunidad. ¿Qué es para ti ser alma libre, Héctor? Estar listo para servir. Wow, estar listo para servir. Y te salió del alma, Héctor. Así es. Wow, maravilloso. Y esto te sacó de esa cárcel, de esa prisión, ¿no? Estabas listo para servir a un bien mayor, aún estando en ese lugar. Pues gracias por vivir en esta coherencia, aunque en el pasado te hayas desconectado de ella por tus propios miedos, por todo lo que viviste. Somos humanos y nos merecemos darnos una segunda oportunidad y volver a volar como las águilas que somos Así es. y conquistar nuevas cimas y salir del corral. Así que, pues gracias por inspirarnos con tu historia, por atreverte a contar toda esa historia. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Héctor Navarro Rico, así me encuentran Facebook e Instagram, también en YouTube. Así me encuentran y así me pueden seguir. Súper. Héctor Navarro Rico, vayan a seguirlo y escríbanle que vienen de parte de aquí de la comunidad de Almas Libres, que ya díganle que ya eres parte de esta comunidad de Almas Libres. Si les gustó este podcast, chicos, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo episodio. Y si quieren la segunda parte de este podcast con Héctor Navarro, donde podamos hablar de ventas, high tickets, donde puedas saber cómo atraer clientes masivamente con la ayuda de la inteligencia artificial, escribe aquí, segunda parte, segunda parte. También compárteme tu perla de sabiduría más potente, déjale un mensaje lleno de amor a Héctor, ¿no? Para poder compartirle qué te llevas de esta información valiosa que te compartió. Recuerda que transformarte requiere de acción. Soy tu mentora, Verónica Santos, autora mentora también de desarrollo humano y ventas.
Nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un gran abrazo directo a tu ser.